de Izquierda Unida a los medios de comunicación y, en este caso, la comparecencia por mi parte se trata de hacer una valoración del transcurso del pleno de los presupuestos que se celebró anoche en el Ayuntamiento de Totana, ayer tarde a las 6, y también sobre el tema de los presupuestos, y también hacer una pequeña valoración de lo que suponen estos presupuestos, estas cuentas municipales para Totana en el 2011 y también de cara al futuro. Está claro que el tema de los presupuestos es quizá la cuestión más importante que se debate en un ayuntamiento en el transcurso del año, porque de alguna forma definen claramente cuáles son las políticas que se van a seguir, dónde se van a hacer las dotaciones presupuestarias, la financiación, los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un compendio de actuaciones a seguir, de objetivos a cumplir, que en este caso, pues además de los objetivos del ayuntamiento, estaban también los objetivos de los entes o empresas relacionadas con el ayuntamiento, como es el caso del CEDETO, del Centro de Empleo, y de la empresa Proinvitosa. En principio, yo definiría los presupuestos municipales que aprobó anoche el Partido Popular en solitario como unos presupuestos totalmente irreales, unos presupuestos hechos de cualquier manera, deprisa y corriendo, presentados deprisa y corriendo, unos presupuestos que aumentan la deuda considerablemente, cuando lo que debería ser es ir en el sentido contrario, ir disminuyendo la deuda y sanear las finanzas municipales. Y además, la cuestión más importante es que cierran cualquier resquicio de lo que podría ser el liderazgo del ayuntamiento para salir de la crisis en Totana o para ayudar a salir de la crisis en Totana. Está claro que toda esa parafernalia que el alcalde se ha montado durante estas últimas semanas del consenso, de las comisiones de trabajo, de la participación de los grupos políticos, pues no va en la práctica, y aquí están las pruebas palpables, no va realmente con la voluntad decidida o la voluntad interna y verdadera del alcalde de Totana, Martínez Andreu. Con lo cual, lo que pasa con los presupuestos, lo que sucedió con los presupuestos, la aprobación de estos presupuestos, todavía refuerza más el mensaje que desde Izquierda Unida Verde se está haciendo en los últimos tiempos de que es muy necesario el que se luche todo lo posible por hacer un consenso, por el diálogo entre los grupos políticos para realmente cambiar las cosas. Porque yo creo que el alcalde ha confundido la sumisión de los grupos municipales a sus políticas a lo que es un consenso, que es la participación de todos y de alguna forma el intento de acuerdo en cuestiones fundamentales entre todos los grupos políticos. No se puede entender el consenso como un trágala, es decir, tenéis que aprobar lo que yo diga y entonces hay consenso, y si no aprobáis, pues es que sois muy malos y no queréis hacer aportaciones. Y luego esto es una valoración política general de lo que suponen los presupuestos y cuál es la situación en la que nos encontramos en estas fechas, que prácticamente estamos en una campaña electoral, en puertas de una campaña electoral, de un posible cambio de gobierno, incluso aunque estuviese gobernando el mismo partido, de un posible cambio de personas, y que lógicamente va a tener que lidiar un presupuesto que no tiene ni por dónde cogerlo. Este presupuesto no se tiene ni por dónde, no se sostiene por sí mismo y no tiene ni por dónde cogerlo. Es una cuestión importantísima que valorar que el municipio de Totana, que es el más endeudado proporcionalmente de la región y uno de los más endeudados de España, el Ayuntamiento de Totana recauda aproximadamente, y siendo muy generoso, recauda por sí mismo sobre 7 millones de euros al año. Pues solamente haciendo una comparativa de la capacidad de recaudación que tiene el ayuntamiento a base de impuestos, de impuestos directos, de impuestos indirectos, de la contribución, del coche, de las tasas y demás, solamente en materia de personal, que es un gasto importante pero que no es el único, solamente en materia de personal el Ayuntamiento de Totana se acerca a los 11 millones de euros. Es decir, si tiene capacidad de recaudar, siendo muy generoso, 7 millones de euros y solamente para pagar la factura de las nóminas le hacen falta sobre los 11 millones, aquí podemos tener una prueba de que el Ayuntamiento de Totana está totalmente colapsado en cuanto a sus finanzas. No puede de ninguna manera cuadrar unas cuentas donde esos ingresos no dan ni siquiera para poder pagar la nómina de los trabajadores durante el año.
ni siquiera para pagar la nómina de los trabajadores, que luego están los gastos corrientes, los mantenimientos, las subvenciones, el pago de deuda, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cuadra unos presupuestos que nacen en sus capítulos fijos, del capítulo del 1 al 5, nacen desfasados? Porque hay un desfase de más de 2 millones de euros, es decir, de lo que son los gastos corrientes. Aproximadamente son 19 millones de euros de ingresos de los capítulos 1 al 5, y los gastos, y cuando hablo de ingresos ya no es, ya en este caso ya entramos con los ingresos que vienen de fuera, etcétera, etcétera, y los gastos se van por encima de los 21 millones de euros. Es la primera vez en mi tiempo de que soy concejal del Ayuntamiento de Totana que se presentan y se aprueban unos presupuestos que están desequilibrados y no están nivelados a esos niveles, o sea, en esos conceptos que son básicos para estar nivelados. Hay una cuestión también, una grave laguna en el planteamiento de las cuentas que se aprobaron y que se presentan. Las cuentas, yo entiendo que vienen a cerrar en el 2011, en estos meses del 2011 que quedan para terminar la legislatura, vienen a cerrar un ciclo que ha sido un ciclo ruinoso, un ciclo negro para Totana, y que desde nuestra valoración, nuestro punto de vista, se inicia en el 2003 con la llegada al poder de Juan Morales, con la llegada de Juan Morales a la alcaldía de Totana. ¿Por qué decimos que son ficticios los presupuestos? Pues son ficticios sencillamente porque el equipo de gobierno se inventa, solamente está en su imaginación, se inventa ingresos para poder cuadrar estos presupuestos, como yo definía anoche en el Pleno, cuadrarlos a martillazo. Sí, en primer lugar, no contempla algunos gastos importantísimos que son, y que incluso el Ayuntamiento tiene comprometido con proveedores, con empresas, y incluso que tiene cuestiones judiciales pendientes para poder pagar. Eso no se contempla en el capítulo de gastos. Y sin embargo, en el capítulo de ingresos se incluyen cuestiones tan peregrinas como la venta de solares públicos, la venta de patrimonio municipal, concretamente en el desagüe, en la parcela donde estaba el antiguo desagüe de Totana, y una parcela en el Cabecico, junto a la residencia de ancianos. Pero es que estas dos solares que plantean vender este año para financiar los presupuestos ya llevan incluyéndolo en las cuentas, en las previsiones municipales, desde el año 2009. Es decir, este es el tercer ejercicio en el que se incluyen los ingresos de una venta de unas parcelas que son como el comodín repetitivo que se va repitiendo año tras año. Pero es que además es mucho más grave que el propio concejal de Hacienda, que yo creo que el concejal de Hacienda no conocía los presupuestos anoche cuando los estaba defendiendo. El concejal de Hacienda nos dice que el tema de la venta de la parcela del desagüe está cerrado, está ya prácticamente hecho. Sí, es una incongruencia que si el tema de la parcela del desagüe está hecho y cerrado, y en este momento tenemos en vigor los presupuestos del 2010, y esa parcela estaba prevista venderla para financiar los presupuestos del 2010, pues no tiene ningún sentido que si esa parcela está vendida vaya a incluirse en el capítulo de ingresos del presupuesto del 2011. Es decir, eso sería muy conveniente para evitar y no aumentar la deuda, que esa parcela, si se ha vendido o se estaba previsto de vender, que se incluyera en los presupuestos del 2010 o en los del 2009 como presupuestos cerrados, que es donde estaban previstos en una primera parte. Pero es que además plantean otros ingresos que además se contradicen, unos ingresos de aproximadamente 2.400.000 euros por los aprovechamientos de convenios urbanísticos. Cuando saben perfectamente que en Totana llevamos ya 2 años, y los que nos quedan, que seguramente serán muchos, que no se han hecho desarrollo urbanístico y mucho menos en convenios. Los 60 y tantos convenios que se firmaron en la época de Juan Morales son convenios que están en su inmensa mayoría renunciados por escrito y están en franca retirada. Nadie quiere prácticamente llevar adelante convenios en Totana, y además presentados por escrito, ni en Totana ni en ningún otro pueblo de la región. Es decir, no entendemos cómo es posible
que se prevea unos ingresos de 2 millones, y además no dicen dónde, de 2.400.000 euros, que ya el año pasado incluyeron en ese apartado otras cantidades millonarias y que no se recaudó ni un céntimo. Pero es que además se contradice con el cálculo de ingresos de tasas por desarrollos de convenios urbanísticos, que este año prácticamente baja de una forma estrepitosa. Es decir, si no se van a tener en cuenta las tasas que se cobran por desarrollos urbanísticos, ¿cómo se van a tener en cuenta los ingresos líquidos del 10% de esos desarrollos urbanísticos? Es decir, estamos ante una situación donde se utilizan prácticamente 5 millones de euros de algo que no existe, que está en el aire, que es verdaderamente humo. ¿Y cómo cierran de alguna forma ese círculo diabólico de un presupuesto totalmente irreal? Pues lo cierran presupuestando también una póliza de crédito de 2.500.000 euros para financiar el presupuesto. Y no aclaran, y saben perfectamente ellos, y saben perfectamente los técnicos municipales, que las pólizas de crédito son elementos financieros que se utilizan cuando hay una falta de liquidez de tesorería, cuando hay previsto un dinero que no llega y se utiliza la póliza de crédito para hacer frente a pagos que luego hay que cubrirla cuando el dinero que está previsto viene. Las pólizas de tesorería nunca, otra cosa son los endeudamientos a largo plazo para inversiones, pero las pólizas de tesorería nunca se deben presupuestar, porque son elementos para jugar dentro del propio presupuesto financiero. En definitiva, con esos 2.500.000 de la póliza, con esos 2.400.000 de ingresos por los convenios urbanísticos y por esos casi 2 millones largos de las ventas de parcelas, lo que hacen de alguna forma es un castillo en el aire sobre un presupuesto que es totalmente real. Y además no contemplan el pago de la deuda aplazada, por ejemplo, a la empresa Generala, por poner un ejemplo, o a los trabajadores que se han jubilado y a los que se le deben decenas de miles, incluso superior a cientos de miles de euros, y además que no se contesta a nuestro planteamiento cuando lo exponemos en el Pleno, y el propio alcalde, cuando ya no nos da tiempo, no nos permite hacer una réplica a su intervención, nos dice que con la Generala se está negociando, cuando eso es un acuerdo pleno que ya tiene en su mano la Generala para incluir 1 millón de euros largos en el presupuesto del 2011 y en los próximos 8 años para pagar esa deuda que se le debe de más de 13 millones de euros a la empresa Generala, y dice que se va a negociar cuando realmente hay un compromiso del Pleno que se tiene que incluir. Pero es que además dice que se está negociando, pero no dicen la partida que está. Que él mismo lo votó y lo aprobó en el Pleno. Y en el capítulo de indemnizaciones por responsabilidades patrimoniales, que eso es un capítulo para cuando hay cualquier accidente, cualquier siniestro, que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a esas indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, dice que el gasto social de los funcionarios, el gasto social que se tiene que abonar por las jubilaciones que ellos mismos firmaron con los sindicatos, está incluido en esa situación. Es decir, está claro que la propia improvisación del alcalde en el Pleno pues se pone de manifiesto que no tiene mucha idea de por dónde van los tiros. Pero es que además de esas cuestiones es de resaltar que lo que son las áreas productivas, las áreas que podrían ser una palanca para poder salir adelante de esta situación de crisis económica, pues son las que bajan espectacularmente. La área de urbanismo, con la ayuda a vivienda, el plan de VPO, bajan más del 50%. El área de industria y energías alternativas se queda prácticamente en la mínima expresión. Es decir, no hay una visión clara de salir de la crisis dentro de un presupuesto que podría ser modesto, pero que debería apostar por los sectores productivos. Los sectores productivos de Totana, los sectores productivos están prácticamente abandonados por parte del equipo de gobierno en su situación. La comunidad autónoma baja espectacularmente su dinero que transfiere al Ayuntamiento de Totana. Prácticamente nos deja en nada. Sí, hay partidas que bajan hasta el 60% de la comunidad autónoma. Incluso las inversiones
se quedan de casi 4 millones del año 2010, se quedan en tristemente 200.000 euros, y además como una previsión que tenemos muchas dudas de que después pueda hacerse realidad esa previsión de ingresos que puede venir para inversiones. Luego hay una cuestión que yo quería resaltar, muy importante, porque además hoy viene en la prensa. En el desarrollo de la ley de dependencia, en la partida del servicio de ayuda a domicilio, hay un incremento. De las pocas partidas que incrementan de dinero que viene de la comunidad autónoma es la partida de ayuda del servicio de ayuda a domicilio, que pasa de 180.000 euros a 200.000. Y parece una incongruencia, y así se lo puse de manifiesto en el pleno al concejal, que no me respondió para nada en lo que le dije, parece una incongruencia que se esté rebajando al 50% los salarios y las horas que están haciendo las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que se esté rebajando al 50% esa hora del trabajo, y que la comunidad autónoma esté ampliando el dinero que manda al ayuntamiento. Sí, esas cosas no las explica el señor Carrión. No entiendo si es que no las explica, porque es que lo de ayer era salir del trámite, intentar tener dinero un poco líquido para hacer la campaña electoral, para seguir prometiendo ventas de humo, y no tienen la responsabilidad de hacer frente a los planteamientos que se hacen, en este caso desde Izquierda Unida más los Verdes, en el grupo municipal del Ayuntamiento de Totana. Y ya, porque tampoco da mucho de sí el tema, pero hay una cuestión importante. Yo quería también desmontar toda esa parafernalia que están utilizando sobre las rebajas de sueldos. No se rebaja prácticamente nada el gasto de sueldo. Sí, el Partido Popular, Martínez Andreu, no quiere rebajar liberados, no quiere rebajar personal de confianza, porque necesita esos liberados, necesita ese personal de confianza y necesita una serie de gastos que son totalmente prescindibles, los necesita para seguir montado en su historia y para intentar, si lo presenta el Partido Popular, y para intentar volver a ganar las elecciones con esas historias. No se toman medidas serias, no se toman medidas rigurosas, ni en el presupuesto ni en nada, en este ayuntamiento. Y todavía se queja de que la oposición no se lo está diciendo, pero si se lo estamos diciendo. Si usted no puede, este ayuntamiento no puede mantener 8 concejales liberados. No puede mantener que un concejal se vaya de viaje institucional y gaste 1.500 euros en el viaje institucional. Eso no lo ganan ni dos ni tres trabajadores en el desempleo en el pueblo de Totana. No se puede, este pueblo no puede mantener 7 liberados de personal de confianza. Este pueblo no puede mantener esas cifras, esas facturas de gasto que no es para nada productivo. Este pueblo de Totana no puede mantener esa situación. Y Martínez Andreu prefiere hundir el barco y quemar las naves antes de rectificar en su política económica, antes de rectificar en su política. Y esa es la cruda realidad. El salir firmando con Cáritas o haciendo publicidad, que además a mí me repele particularmente y políticamente me repele, que se esté utilizando que no hemos rebajado pero se lo damos a los pobres, eso no tiene ni pie ni cabeza. Ni en la forma ni en el fondo. No tiene ni pie ni cabeza ni en la forma ni en el fondo. Y luego, para terminar esta intervención, resaltar que una empresa que crea Martínez Andreu por su capricho, como es la empresa del Centro de Empleo, CEDETO, que la crea porque no le paga, el ayuntamiento no le paga a los trabajadores, no le paga la factura a Mifito, y entonces para solucionar eso crean una empresa. Esa empresa se va a financiar, según los presupuestos, pues con más deuda. O sea que esa empresa se va a financiar con 200 y pico mil euros de una póliza y con una subvención del ayuntamiento. Y prácticamente lo que venga de Murcia. Es decir, no hay un planteamiento productivo, no hay un planteamiento de estudio de viabilidad, no hay absolutamente nada de nada que no sea clientelismo político y que no sea intento de mantenerse, de perpetuarse en el poder a base de aumentar el pesebre y los estómagos agradecidos. No hay otra cosa, es todo vacío. Y ya no digamos nada del tema de Proinvitosa. La sociedad Proinvitosa, en los presupuestos, el del 2011, en el del 2010 y los presupuestos que se han ido aprobando en este ayuntamiento desde el 2003,
han venido fotocopiando y repitiendo los objetivos que algunos, cuando éramos presidentes, allá por el 2003, nos planteábamos en el presupuesto del 2003. En fin, se han ido fotocopiando y no se han ido cumpliendo. Proinvitosa lo único que ha hecho ha sido ser un elemento de chanchullo, de estar en la boca de todo el mundo, de estar incluso en temas judiciales, pero no ha hecho la función que tiene que hacer. Y la culminación de todo esto viene en un presupuesto donde la estrella fundamental de Proinvitosa, de los objetivos de Proinvitosa, vuelve otra vez a ser la ciudad del Mediterráneo, esa venta de humo costosísima y carísima que se ha inventado Martínez Andreu y Valverde Reina para seguir contándonos milongas sin ningún tipo de consistencia. Ya está bien de tanto vender humo a este pueblo. Posiblemente hay que hacer menos publicidad o hacer menos propaganda barata y sacar realidades. Eso es lo que nosotros demandamos, sacar realidades. Y ya para terminar, en el capítulo de inversiones, que recuerdo está condicionado a que se recaude el dinero de la venta de las parcelas o a que se recaude el dinero por los convenios urbanísticos, en el capítulo de inversiones se camuflan una serie de obras que no son obras, que son mantenimiento, que es gasto corriente. Y no se rebate por parte del Partido Popular en el Pleno cuando yo lo pongo de manifiesto en mi intervención. ¿Cuándo se ha visto que dentro del capítulo de inversiones de un ayuntamiento se ponga partidas tan importantes como el mantenimiento de vehículos, el mantenimiento de cosas que forman parte del capítulo de gasto corriente? Si no se venden las parcelas y si no entra el dinero de los convenios, que casi con toda seguridad no va a entrar, porque no han entrado en el 2010 ni han entrado en el 2009, ¿qué va a pasar? ¿Van a tener que dejar los coches parados porque no va a haber dinero para hacer el mantenimiento o para otras cuestiones? Y además, una cuestión muy graciosa, y lo digo para terminar, porque además lo considero de mucha gravedad, el que se contemple 45.000 euros en la partida de inversiones para pagar los trabajos de conexión de la línea de media tensión que se ha inaugurado recientemente desde el polígono industrial a la subestación de Iberdrola. Es decir, una obra que se hizo con cargo al plan E, a los planes financiados por el Gobierno central, de la línea de media tensión que une la subestación de Iberdrola con el polígono industrial para darle más potencia a la energía de las empresas que hay ahí, que se saca a licitación por 180.000 euros con cargo al plan E, que ellos mismos manifiestan que ha habido unas mejoras de 90.000 euros, no sé cómo darían el presupuesto, no sabemos todavía, porque nadie ha respondido a las preguntas que le hice en el Pleno, de dónde están en qué se han invertido los 90.000 euros de mejoras que se plantearon en la oferta. Vamos, que nunca he visto una obra que se licite por el doble de lo que luego se ejecuta, porque eso incluso podríamos calificarlo de o temerario o que el técnico que ha redactado eso no sabe ni lo que hace. Pero es que además no aparecen esos 90.000 euros y cuando tienen que hacer las conexiones se han olvidado de que tienen que hacer una serie de actuaciones en los dos tramos, en los dos trozos donde se tienen que unir tanto con la subestación de Iberdrola como con el polígono, con las instalaciones del polígono industrial. Y entonces tienen que, cuando van a inaugurar, a prisa y corriendo, se comprometen con Iberdrola a pagarle 45.000 euros, que ahora contemplan en los presupuestos como inversión. Y ayer se lo puse de manifiesto, no es que lo estoy diciendo aquí ante los medios de comunicación, ayer lo puse de manifiesto y nadie me respondió, nadie me dio razones. Pero ¿cómo es posible que se contrate una obra licitada en 180.000 euros, que todo el dinero al 100% viene financiado por el Gobierno central dentro de los planes del plan E? ¿Cómo es posible que esa obra de 180.000 euros se haga en la práctica en 90.000 euros y digan que hay 90.000 euros de mejora y que se hayan olvidado de una parte importante que supone el 50% de las mejoras y el 50% de la obra? ¿Dónde están esos 90.000 euros? ¿Alguien me lo va a explicar alguna vez? Porque es que de las chulerías en las contestaciones de Martínez, de Valverde Reina, yo creo que hay que ponerlo de manifiesto. ¿Cómo es posible que se le pregunte a un señor dónde está una cosa seria en un ayuntamiento y me diga que me voy a hinchar a ver primeras piedras e inauguraciones en los próximos días? Eso, este hombre, yo creo que no sabe dónde está, no tiene una responsabilidad para saber dónde está.
En democracia, la oposición pregunta respetuosamente y controla al gobierno, y el gobierno tiene la obligación de contestar, no de chulear. No de chulear como chulea este señor Valverde Reina. Estoy esperando a que me den respuesta a las preguntas que le hice en el Pleno y que están vulnerando el reglamento del Ayuntamiento de Totana. Porque dice que hay que contestar en 30 días y esas preguntas están realizadas en el Pleno de enero. Y no me vale que me voy a hinchar, eso no es una respuesta, eso es una tontería, eso es una fanfarronada. Decir que me voy a hinchar de ver primeras piedras o inauguraciones de aquí a las elecciones. Con ese ejemplo de cómo desde el presupuesto se intentan tapar todas estas situaciones totalmente irregulares y totalmente extrañas y opacas, oscuras, que no tienen transparencia, con este ejemplo, claro, quiero terminar esta intervención, que daría para mucho tiempo, pero que lógicamente se podría resumir en que son unos presupuestos que no adoptan medidas, que le dan una bofetada al tan cacareado consenso, que suponen arruinar más el propio ayuntamiento y que además de ser ficticios son unos presupuestos totalmente electorales que están cuadrados, insisto con esto, están cuadrados a más.